Antes de empezar, quiero poner en perspectiva un poco esta reunión, cómo ha surgido y por qué hemos decidido tener esta sesión. Y realmente se originó, o el punto de inflexión fue un estudio que tuvimos en Manchester el año pasado, donde visitamos Forever Manchester, que es la fundación comunitaria del Gran Manchester. Y ahí, bueno, hablando con Nick Massey, su director, habló de que fue como en el momento en que se les encendió la bombilla en la fundación comunitaria. Llevaban 10 o 15 años ya, pero no habían acometido demasiado cambio en ese tiempo, no estaban muy satisfechos con sus logros. Y Nick conoció a Cormac Russell y este concepto de desarrollo comunitario basado en activos, y para él fue un punto de inflexión para su organización y transformó la organización en una organización que se convirtió en una agencia transaccional que podía recaudar dinero, pero que no solo recaudaba, sino que realmente podía trabajar con la comunidad y desarrollar todos los activos de la comunidad. Y bueno, yo conocí a algunos de sus miembros del equipo para, bueno, que me contaran qué hacían. Y la verdad, esto, bueno, pues llamó la atención a muchos participantes, especialmente a los españoles. Así que Rosa y sus compañeros de la Asociación Española dijeron, bueno, pues tenemos que aprender un poquito más de todo esto. Y decidimos, bueno, pues hacerlo. Y aquí estamos con esta sesión. Rosa quería no solo que las fundaciones españolas y las organizaciones se beneficiaran, sino un público mucho más amplio. Por eso estamos aquí hoy. ¿Por qué son importantes las fundaciones comunitarias para este tema del desarrollo comunitario basado en activos? Bueno, pues porque son las que están mejor situadas para movilizar a los activos, puedan adquirir, acumular recursos, sea dinero, recursos humanos, conocimiento, pero lo que es más importante es que establecen conexiones, desarrollan relaciones dentro de las comunidades y son instituciones muy de confianza en sus comunidades, sea ciudad, un municipio, en algunos casos un país. Es decir, son catalizadores fundamentales para que eso se produzca bien a través de una intervención directa como NIC con los community builders, o bien desempeñen un papel como facilitadores y con un papel más de elementos que facilitan, pero son fundamentales en cualquier caso en este proceso. Entonces sé que entre nuestros participantes tenemos gente que está en toda etapa de su desarrollo, algunos que están empezando ahora, otros que están bien establecidos, unos que intervienen, otros que de alguna manera están facilitando el proceso y lo están creando. Sea donde sea que estéis dentro de ese espectro, este tema os va a interesar mucho y esta reunión va a ser muy importante para vosotros. Y ahora le doy la palabra a Cormac. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Ha sido una fantástica presentación. Es fantástico estar con vosotros, todos los que venís de Europa, y además creo que va a haber también muchos amigos que se van a unir desde África y desde todas partes del mundo. Así que todos sois bienvenidos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Estamos aquí para pensar cómo el ABCD, es decir, el desarrollo comunitario basado en activos, puede ser útil para vuestra organización, para vuestra fundación, y cómo os podemos ayudar apoyando a la comunidad y, bueno, ayudar a todos a nivel local. Y lo que quiero es que esta conversación, que va a durar
2 horas. Bueno, pues se va a estructurar de la siguiente manera. Voy a hacer dos pequeñas presentaciones que van a ser traducidas. Así que, por favor, avisarme si estoy hablando demasiado rápido o si tenéis alguna pregunta que podéis hacer a través del chat. Pero bueno, primero voy a dedicar un poquito de tiempo para explicar qué queremos decir con esto de desarrollo comunitario basado en activos y cómo podemos pensar que puede ser relevante. Luego vamos a dedicar un tiempo a trabajar en grupo y, bueno, primero un debate y luego ya nos iremos a grupos. Y bueno, en los grupos estaréis con gente que habla vuestro idioma, pero que además potencialmente tienen las mismas preguntas que vosotros. Pero bueno, voy a empezar siguiendo donde lo ha dejado James. Voy a empezar con una pequeña historia. James ha mencionado que una de las razones por las que estamos aquí juntos es por un viaje de estudio que hicieron a Manchester, a la Fundación Forever Manchester. Creo que esto fue hace 15 años ya, pero yo también tuve el placer de trabajar en el Reino Unido con muchas fundaciones. Creo que hay 53 fundaciones comunitarias, por lo menos en el Reino Unido, desde luego las que yo conozco. Y yo trabajaba con el organismo organizador de todas ellas y luego también con toda una serie de fundaciones. Y me llamó la atención que Jig Massey de Forever Manchester estaba muy entusiasmado con todo lo que decía. Yo le estaba contando una historia que quiero compartir ahora con vosotros y es una historia que se remonta a hace 30 años, la fecha de hoy. Es una historia del año 93 y es una historia sobre nuestro instituto, el Instituto ABCD, que tiene su base en Chicago, en la Paul University. Y yo tengo que decir que estoy llamando desde Dublín, Irlanda. Soy parte del instituto, pero bueno, viajo muchísimo. He trabajado desde luego en 37 países desarrollando este tema, así que solo voy a Chicago un par de veces a la semana. Pero bueno, en cualquier caso, yo estaba hablando de la historia de la Fundación Kellens. En el año 93, la Fundación Kellogg creo que era la tercera fundación más grande del mundo en cuanto a la dispersión de fondos. Era una fundación económicamente muy grande, pero tenía un problema importante. El problema que tenía es que les parecía que estaban financiando iniciativas todas parecidas y las financiaban de una manera muy programática. Lo que ellos querían hacer era ver cómo fundación podían utilizar el hecho que tenían tanto dinero no solo para dar unos programas normalizados y financiación, sino utilizar el dinero, como ha dicho James, como catalizador para que hubiera una mayor respuesta de la base de los ciudadanos y participar más a nivel local. Entonces empezaron a trabajar con el Instituto ABCD y lo primero que hicimos fue revisar las solicitudes de financiación. En lo que nos dimos cuenta fue que todas las solicitudes de financiación pedían a la gente que hablara de lo que faltaba, lo que estaba roto, lo que era un problema en sus vecindarios o en sus comunidades, pero ninguna pregunta sobre qué es bueno, de qué estáis orgullosos, qué os da energía y cuáles son vuestras prioridades. Entonces es como si la fundación hubiera decidido ya cuál era el problema y luego que les preguntara a la comunidad que tenía ese problema y luego les daban financiación y luego ver qué iban a hacer con ello. Entonces, este enfoque tan paternalista era algo que la fundación quería cambiar. Y quería cambiar realmente este enfoque porque se dieron cuenta de que cuando tienes esa cantidad de dinero, al final puedes cambiar el público y la narrativa para bien, pero también para mal. Y claro, ellos querían hacerlo para bien. Entonces lo que hicieron fueron
cambiar al 100% la conversación que estaban teniendo con las comunidades y en vez de decirle a las comunidades lo que estaban haciendo mal, les pedían que le dijeran a la fundación qué fortalezas tenía esa comunidad y qué manera de utilizar los fondos iban a tener para hacerlos todavía más fuerte. Entonces, yo estaba contando esa historia y Nick Massey dijo, eso es lo que vamos a hacer y si no lo estamos haciendo, es lo que vamos a hacer. Y Nick, la verdad es que es todo un personaje. Y la verdad es que fue una llamada a la acción fantástica por parte de Nick. Luego, Forever Manchester ha seguido adelante y no solo ha cambiado la manera de dar su financiación, sino que ha animado a los community builders a que participen más. Bueno, esto es un poco una historia, una anécdota de por qué estamos aquí hoy y quiero, bueno, pues recordar y decir que Nick es un fantástico líder y quiero agradecer a Valentina y a James por haber organizado esto y bueno, a todos los que estáis aquí. Bueno, esto básicamente una pequeña anécdota. Siempre nos gusta empezar nuestras conversaciones con anécdotas porque al final somos seres humanos y toda conversación es un principio, un centro, un fin de alguna anécdota, ¿no? Bueno, quiero hacer ahora una breve presentación y luego ya podremos entrar en un debate. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿cómo puede ser útil para vosotros en vuestro contexto? No estoy aquí para contaros lo que tenéis que hacer o no, porque sois expertos de vuestro contexto, de dónde estáis. Yo no sé si este enfoque es útil para vosotros o no. Y la verdad es que quiero que vosotros seáis los que nos guiéis. Así que, bueno, vosotros me tendréis que decir, bueno, a lo mejor puede ser útil, a lo mejor no, lo que yo voy a contaros. Y no sé si recientemente habréis ido al cine después del confinamiento del COVID, pero yo estuve el fin de semana con mis hijos en el cine y normalmente no tomamos mucho azúcar. Pero claro, como papá estaba con ellos, les dije, bueno, chicos, ¿sabéis esas chuches que venden en los cines? Dije, bueno, podéis elegir lo que queráis. Pero no eligieron todo, eligieron lo que realmente más les atraía. Y yo, en mi presentación, quiero que vosotros hagáis lo mismo, porque no todo os va a llegar, va a ser pertinente para vosotros. Para unos, las cosas más de intervención va a ser lo que les va a atraer, para otros el tema de cómo presentar las solicitudes de financiación, en fin, esto es así. Así que sin más dilación, vamos a pasar a las diapositivas. Bueno, parte de lo que voy a presentar lo he sacado de nuestro último libro, que soy coautor con el fundador del Instituto ABC, que es John McKnight. John McKnight y yo escribimos este libro porque queríamos escribir algo que fuera aclarador para los que quieren hacer, bueno, este desarrollo comunitario, ¿verdad? Y nos damos cuenta cada vez más que el mayor nivel de participación cívica se disfruta cuando la comunidad es la unidad del contexto en vez de un problema. Entonces, si podemos imaginar que el barrio, la comunidad es lo que queremos que mejore en vez de tocar problemas de alimentación o lo que sea, bueno, pues no quiere decir que no vayamos a esos puntos, pero cuando utilizas el vecindario como elemento animador, de repente aparecen un montón de cosas que te ayudan al desarrollo de la misma. Y bueno, pensando de esto de forma conceptual, tener un marco en la cabeza, me gusta pensar en esta idea de este tapiz. Mañana es San Patricio, ¿verdad? Que es importantísimo en Irlanda y bueno, y por todo el mundo, la verdad, porque hay muchas comunidades irlandesas dispersadas. Así que feliz día de San Patricio. Si venís a Irlanda vais a ser todos irlandeses honorarios, pero bueno, esto es un tapiz que viene de la catedral de St. Patrick's, de San Patricio.
Y me chifla, porque es que tiene hilos totalmente diferentes, pero que todos entre ellos dan lugar a este bonito tapiz. Y de eso se trata el ABC, cómo podemos coger los hilos diversos, hacer este tapiz dentro de la comunidad que tiene sentido, que da bienvenida a los extranjeros, que celebra la diversidad y que crea realmente un entorno en la comunidad donde todo el mundo puede florecer y puede prosperar. Me encanta esa metáfora. Así que en muchos sentidos, cuando pensamos en crear comunidades en donde todos pueden contribuir, pensamos en tres fases distintas. La primera es el descubrimiento, descubrir qué recursos, qué capacidades tenemos aquí en esta comunidad que nos interesa animar y apoyar. Un municipio, pues probablemente tendrá interés en servir a la comunidad desde una perspectiva determinada, la fundación desde otra perspectiva. Pero las instituciones, las organizaciones que están fuera de la comunidad, que están intentando ser útiles, normalmente llegan a la comunidad no solamente para apoyar lo que hay ahí, sino para dar lo que ellos creen que deben. Y esto es un problema para muchas comunidades porque no se les pregunta qué es lo que tienen, simplemente les dicen lo que tiene la agencia externa y les preguntan si les interesa a ellos o no. Entonces, la primera conversación que tenemos que tener como una comunidad es, ¿qué tenéis? ¿Qué valor dais a las cosas? Entonces, pasamos de dar a descubrir. Y es un cambio de postura, es un cambio de ser el que uno llega ahí sabiendo lo que tiene que hacer y lo que quiere dar a uno que es curioso, que es humilde, que no puede saber lo que necesita una comunidad hasta que la comunidad no se lo ha dicho, no le ha dicho qué recursos tiene. Y eso es una de las cosas que admiro sobre la Fundación Capital. En el 52 recordaron que estaban haciendo la pregunta equivocada, que no podían saber lo que necesitaba la comunidad si no sabían la mitad del vaso, si estaba lleno o vacío. Y luego también lo que es muy importante es la fase de conectar. ¿Cómo vamos a conectar esos activos, esos recursos? Entonces, cuando descubrimos que hay, por ejemplo, muchas niñas de 13 años que viven en el vecindario, en la comunidad, que están muy interesadas en conectar con artistas o adultos productivos, ¿cómo vamos a utilizar nuestra financiación para que esos grupos se relacionen entre ellos y crear su propio programas de verano en vez de simplemente financiar un programa de veranos? Entonces, esta conexión supone que no estamos financiando un programa de verano, estamos descubriendo qué le interesa a la gente y luego conectamos a las personas para poder crear sus propios programas. Entonces, eso fue exactamente lo que le gustó a Nick. En vez de prescribir una solución, estábamos financiando un proceso, se puede llamar desarrollo comunitario. La dificultad aquí es no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Yo no sé si en una comunidad la pasión es que hay un grupo de jóvenes chicas que quieren ponerse en contacto con artistas y organizar su propio programa de verano. A lo mejor quieren hacer, no sé, un molino de viento para tener una fuente energética adicional que necesitan las familias. No lo sé, vemos. Entonces, cuando trabajamos como comunidades es como entrar en un estadio de fútbol. A mí me gusta esta metáfora del fútbol en la comunidad porque en el fútbol tienes 22 jugadores que son los que están realmente trabajando y tienes 30.000 personas en el estadio que le están chillando y diciendo qué tienen que hacer, pero no están haciendo nada. Bueno, pues la comunidad puede ser algo así. A veces te encuentras que tienes una minoría de personas que hacen todo el trabajo y realmente son los que saben
Pero luego tienes a lo mejor 30.000 personas que están diciendo a los demás que tienen que hacer, pero no están participando, o a lo mejor no saben realmente cómo participar. Y esa es la gran pregunta que hemos estado haciéndonos durante años. Recuerdo cuando empezamos a trabajar con una fundación canadiense, esa fue la pregunta que tenían después del genocidio que había ocurrido, cómo podíamos ayudarles para reconectar, para sanar y mantener la fábrica social y movilizarse, empezar a hacer cosas que ellos se sintieran propietarios de ellas. Entonces puedo resumir diciendo, mucho del desarrollo comunitario basado en activos se basa en ayudar a las comunidades a que hagan visible lo invisible. Uno de los desafíos para muchas comunidades es si todas las agencias externas vienen y les dicen, decirnos qué hay en la parte vacía de vuestro vaso, qué os falta, pero no les pregunta a la comunidad qué tienen. Entonces lo que acaba ocurriendo es que distorsionas la historia. La historia se convierte en solamente estamos interesados en vuestras deficiencias y no en vuestras capacidades. Desde el punto de vista filantrópico, creo que es una oportunidad realmente perdida, porque lo que acabamos teniendo es un modelo de escasez. Es decir, vamos a utilizar el dinero para rellenar lo que falta en vez de vamos a utilizar dinero para precipitar la parte que ya existe y juntos vamos a resolver la parte que falta, que me parece que es mucho más liberador y es un enfoque más sostenible y más de desarrollo comunitario. Es como decir que en las fundaciones no tenemos que hacer mejor la caridad, sino tenemos que hacer la filantropía de tal manera que ya no se necesita hacer caridad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues una de las maneras de hacerlo es suponiendo que, que existe la plenitud, asumiendo que ya tenemos los activos en la comunidad, simplemente no los vemos, son invisibles. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el dinero, nuestra influencia, el privilegio de la fundación para hacer visible lo invisible? Bien, una de las primeras cosas que creo que podemos hacer es no hacerlo invisible, todavía más invisible, centrándonos en lo que está mal. Entonces, en todo lo que he dicho, hay dos cambios en nuestra mentalidad. El primer cambio es alejarnos de este modelo de dar a este modelo de descubrir, y el segundo cambio es de pasar de lo que está mal a lo que está bien. Tengo que decir que esto no es simplemente una ideología, es que está basado en una ciencia social muy importante. Aquí tenemos evidencia en esta diapositiva que os puede inspirar. A mí, desde luego, me inspira mucho. Si vuestra fundación está centrada, por ejemplo, os interesa el trabajo, pues os va a gustar esa estadística de las tendencias del mercado laboral, que hay 4 veces más probabilidad de que la gente encuentre trabajo a través de amigos que a través de la oficina de trabajo, creando pues entornos de seguridad. Sabemos del trabajo de Robert Sampson, que es un trabajador social, que hay dos determinantes claves. ¿Cuántos vecinos conoces por nombre y cómo están de asociados, si hacen cosas juntas? Y lo que es más interesante, y luego enseguida paro y podemos hablar sobre el tema, pero lo que creo que es más interesante es que en el área de la salud sabemos que el 80 al 85% de lo que determina la salud no tiene nada que ver con la medicina ni la farmacología, los medicamentos. Tiene que ver con nuestros activos de la comunidad, nuestra vida asociativa, la conexión con el entorno, nuestras circunstancias económicas. El, la ciudad de Flum, en el Reino Unido, es uno de mis ejemplos favoritos. Pusieron muchísimos esfuerzos para conectar a la gente a nivel local, sobre todo gente que estaba aislada y que era gente de la tercera edad, y se aseguraban de que había por lo menos 6 personas que se conectaban a nivel asociativo. Bueno, pues en el condado de Somerset, donde está esta
este pueblo, hemos visto un 29% de admisiones hospitalarias en 10 años, pero en cambio en Flume, en esta ciudad, cayó considerablemente y vimos que tenía mucho que ver con el trabajo que se ha hecho a través de la comunidad. Es muy importante, es decir, no vamos a poder participar con comunidades hasta que primero permitamos a las comunidades crear su espacio, porque si no acabaremos, pues, no sé, mm, tendremos un panel para conseguir las solicitudes. Estos paneles que hay para conseguir las solicitudes no es que sean buenos, pero el dilema es que ¿cómo vamos a conseguir que los 30.000 del partido de fútbol también participen y no solamente los 22 que trabajan? Bueno, pues yo creo que aquí las fundaciones pueden desempeñar un papel social muy importante. Y esta es mi última diapositiva y luego hablaremos y nos iremos a los grupos. Una de las cosas que quiero compartir con vosotros sobre las fundaciones, ciudades y comunidades con las que hemos trabajado en las distintas instituciones, pues creo que esto es universal y no he encontrado ninguna excepción a esta regla. En todo sitio pequeño que hemos estado, nos hemos encontrado estos 6 bloques que a lo mejor son invisibles, pero que están ahí. Los voy a enumerar, como es el día de San Patricio mañana. He utilizado un símbolo irlandés. Es este símbolo celta que se entrelaza. Pero lo que vemos aquí es que el lugar en sí mismo ya es un entorno. Es un activo, perdón, el entorno. Vemos las asociaciones, los residentes, las instituciones locales. Todos tienen experiencias, me refiero a los residentes, historias, traumas a veces. También en la economía le he llamado intercambio, porque no siempre puede ser dinero, puede ser simplemente intercambio de azúcar o de sonrisas. Luego tenemos las instituciones locales, las tiendas locales, bibliotecas. A veces cuando el sitio es pequeño, instituciones muy pequeñas. Luego tenemos también la cultura, nuestras historias que nos unen, historias sobre el lugar. Y realmente el ABCD se basa en descubrir todos estos activos que ya existen en la comunidad, conectarlos y movilizarlos de tal manera que la gente obtenga mejor resultados en su vida. Bueno, pues esto es lo primero que quería presentar, luego entraremos más en detalle en la segunda presentación, pero bueno, ahora lo que quiero es invitar un poquito a un diálogo para que me contéis cómo vosotros estáis trabajando como fundaciones para hacer que lo invisible se convierta en visible en las comunidades y en decirme si os ha resultado útil lo que he dicho hasta la fecha, o a lo mejor os hace tener algún dilema, que bueno, también es positivo. Quizá podéis hacer una fotografía en vuestro teléfono móvil de esto que tenemos en la pantalla, que os ayudará a los grupos. Pero antes de irnos a grupos, quiero que me contéis, bueno, somos 40 personas aquí, no está mal, es un grupo, pero no demasiado grande. Y antes de irnos en grupos, me gusta un poco preguntar a todos y que todos tengamos un diálogo. Me gustaría preguntaros si alguno tenéis una pregunta o algún comentario, reflexión antes de que nos vayamos a los grupos. Y puede ser una pregunta para que aclare algo y estaré encantado de hacerlo. Y por favor, hacer la pregunta en el idioma que queráis, en español o en inglés, porque tenemos la traducción simultánea. Sí, por favor, adelante. El Zoom user que ha levantado la mano pone usuario de Zoom. Hola. El tema de hacer
Visible lo invisible. Si es invisible, ¿cómo lo podemos ver? ¿La invisibilidad de qué? De temas que ya existen en la persona. Es que no entiendo esto de poder hacer visible lo invisible, que tiene que estar detrás y que queremos descubrir. Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Lo que estás haciendo, desde luego, es haciendo que sea más visible la claridad. Hay ruido, por favor. Gracias, se apaga el micrófono mejor. Bueno, voy a explicarlo. He vivido en comunidades donde conozco mucho a mis vecinos, pero a lo mejor hay gente en este grupo que no conoce a sus vecinos. Sabemos que haciendo trabajo de desarrollo comunitario basado en activos, y luego hablaremos más en profundidad en la segunda parte sobre cómo lo hacemos, bueno, pues si sabemos sobre los dones, las pasiones de nuestros vecinos, pues podremos descubrir a lo mejor en nuestra manzana que resulta que hay una orquesta, pero ahora son gente independiente. A lo mejor es un vecino que no conoces que toca la flauta. A lo mejor hay otro vecino que toca el cello, pero actualmente no son una orquesta porque es que ni siquiera se conocen entre ellos. Entonces, de todas las formas posibles, tenemos individuos en nuestra comunidad que no se conocen entre ellos y que tienen unos dones activos, muchas cosas con que contribuir, pero ahora, de alguna manera, solamente lo sabe su familia y no lo sabe el resto de sus vecinos. Entonces es invisible para el resto, es invisible para el resto de la comunidad. Entonces, precisamente este desarrollo comunitario tiene que ver con decir, vaya, James, si tienes una voz preciosa, pues precisamente estamos intentando hacer un trabajo a nivel local. Te voy a contar de qué se trata y por favor, ¿por qué no participas, James? Entonces intentamos meter a James. De esta manera, sabemos que podemos invitar mucho mejor a las personas para que sean no meros espectadores, sino que participen. Esto es un ejemplo. También sabemos que en muchas comunidades hay asociaciones, hay clubs, grupos. Por ejemplo, mi mujer ha sido miembro de un club de lectura durante 17 años y mm, he descubierto recientemente que no leen libros, no lo hacen. Pero cuando los ucranianos estaban saliendo de Ucrania, los miembros del club de lectura estaban organizando activamente cómo recibir a los ucranianos que salían del país. Bueno, pues para esa comunidad, la verdad, este club de lectura es invisible. Incluso si hay una asociación que pone grupo de lectura, probablemente se asustarían si fueran se asustarían cuando fueran el primer día a la reunión del club de lectura, porque realmente no es un club de lectura, es un club de gin tonic, que es lo que hacen. No se lo digan a mi mujer. Pero bueno, cuando hablo de hacer visible lo invisible, bueno, pues es que hay muchísimas cosas delante de nuestras narices que no conocemos. Seguro que no conocéis los dones de vuestros vecinos, seguro que no conocéis todos los clubs que hay a vuestro alrededor, seguro que no sabéis todo lo que hace el dueño de la tiendecita de alimentación de al lado, pero imaginaros si se revelaran todas estas cosas, si se supieran que existen y viéramos cómo podemos conectarla mejor, pues de eso se trata. Eso es lo que hizo la Fundación Kellogg's. Utilizaron precisamente todo lo que tenían para hacer visible todos los activos de la comunidad, que la gente que vivía ahí no sabía ni que tenía. Y los que vivían ahí dijeron, vaya, hay muchísimo más de lo que tenemos aquí que pensamos. Bueno, y pasaron realmente de decir, vaya, si tenemos mucho dinero, a decir, este dinero que tenemos lo podemos utilizar de una manera realmente poderosa. ¿Con esto te contesto? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, una pregunta muy útil. ¿Alguien más que
quiera que aclare algo antes de que vayamos más adelante. Bueno, pues entonces vamos a hacer el primer grupo. Vamos a hacer 15 minutos. Es una oportunidad para en grupos de 4 que os conozcáis un poquito más. Y lo que vamos a hacer, y Valentina, te voy a pedir que me ayudes aquí un poquito, porque aquí sería útil la traducción. Creo que tenemos 10 grupos, ¿verdad? Y lo que estamos pensando es que los primeros 5 van a ser en español de 4 personas. ¿Te parece bien, Valentina, en cuanto a número de personas que tenemos? Sí. Y Jorge nos está ayudando. Bien. Si vais a la parte de abajo de la pantalla, veis los iconos. Uno pone, no sé cómo está en español, si pone grupos o breakout rooms. Tiene que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos pidiendo que los que habléis español, por favor, os vayáis a esas salas. Yes, right now they're active, but Because I see Rosa shaking her head, she's saying she doesn't see them. Rosa parece que está moviendo la cabeza y que dice que no lo ve. Hay tres puntitos a la derecha y pone más. Si pincháis ahí, creo que hay salas, supongo que será en español. Entonces, si podéis rellenar. Si los que habláis inglés, por favor, esperáis un poquito, porque queremos primero llenar las salas que van a ser en español. Están ya creadas, hay 10 salas. Las tengo que abrir. Ahora. Y ahora pueden ustedes acceder a ellas. Entonces, los españoles escojan de la 1 a la 5. Welcome back, friends. I see a few people are back already. I hope you had a nice conversation. Bueno, bienvenidos. Ya veo que tenemos aquí algunos de vuelta. Espero que hayáis tenido un buen debate, una buena conversación. Enseguida tendremos al resto. Okay, could we check down the holding slide here so I can see everybody when they return? Wonderful. That's great. And could you take the spotlight off me so that we could all be equal in this conversation? So just make a gallery view. Maybe I can do that myself. Yeah, perfect. Good. That feels much more equitable. Good. Welcome back, everyone. Good to see you all back. Bueno, bienvenidos. Me alegro que estéis todos de vuelta y espero que el debate haya sido interesante. Vamos a ver qué ha salido en cada una de las salas. Vamos a hacer 10 minutos de intercambio y lo que me interesa saber, bueno, pues, ¿qué os ha llamado la atención? Habéis hablado a lo mejor de cómo hacer visible lo invisible y hemos aclarado cómo se puede, bueno, sacar a la luz todos los valores, los activos de nuestra comunidad. Y no solamente nos estamos refiriendo desde luego al dinero ni a financiación, sino, bueno, pues a dones de la gente. Así que me gustaría saber qué ha salido en vuestra sala. Podéis utilizar el chat si queréis, pero bueno, me siento también menos solo cuando habláis. Y Jorge me ha pedido que por favor utilicéis o bien la mano física o la mano digital. Rosa, fenomenal. A ver, estoy deseando escucharte. No lo tenía disponible, ahora ya sí. Voy a intentar resumir
lo que hemos dicho en nuestra sala, y si mis compañeros quieren decir algo, pues nada, que lo digan. Una de las cosas es que, bueno, la primera parte de la sesión, bueno, pues nos hace ver las cosas de distinta manera. Una de las cosas que han surgido es, hay metodologías para hacer esto, hay metodologías para conseguir que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos entiendan que tocar el violín o salir a correr todos los días puede ser algo bueno para la comunidad, un activo. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que a lo mejor no son conscientes de ello. Otra cosa que se ha dicho en nuestro grupo es la importancia de que la fundación se vea como una organización de confianza en la que se puede confiar. Y en una fundación comunitaria en la que empecé hace poco, empezaron con cosas que a lo mejor no son difíciles de hacer, pues reunir a gente en sesiones para hablar, por ejemplo, de historia del valle, y se llenaban. Y la verdad es que, pues este éxito, es que no lo había hecho nadie antes. Y haciéndolo así, pues la fundación comunitaria ha podido decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Es decir, han sido muy conscientes de crear grupos, por ejemplo, que fueran diversos, por ejemplo, desde el punto de vista de la edad. Y les ha, bueno, pues dado mucho conocimiento sobre la comunidad. Otra manera de ver cómo nos comunica la gente que saben hacer es, bueno, pues dar inspiraciones. Otra fundación comunitaria pues trabaja en zonas con poca población y en muchos sitios, bueno, pues la gente no es consciente de qué hacer porque no saben por dónde empezar. Entonces, bueno, pues la fundación lo que ha hecho es, bueno, pues ver qué han hecho y decirles lo que han hecho en otras comunidades y esto les ha inspirado. Pues, por ejemplo, puedo ofrecer hoy esto o puedo ofrecer lo otro. Entonces, yo diría que otra cosa importante es esto de las necesidades o los activos. En nuestras salas hubo discrepancias sobre qué es más importante. Hubo discrepancias sobre quiénes son las personas que son los que hacen las cosas, lo cual fue muy interesante. Y luego también el hecho de que cuando empiezas a hablar a las personas sobre sus necesidades, pues les pones en otra situación distinta. Otro tema que salió en la conversación es lo importante que es trabajar con grupos informales, salir de las asociaciones o fundaciones, instituciones establecidas y cómo la fundación comunitaria tiene que dar espacio a esos grupos. He intentado resumir lo que he dicho, lo que se ha dicho en la sala y mis compañeros pueden añadir si consideran que falta algo. Rosa, estupendo, impresionante. Muchas gracias por empezar. Ha sido muy generoso por tu parte. ¿Alguien del grupo de Rosa quiere añadir algo? La verdad ha sido muy inspirador lo que nos ha dicho que habéis hecho en vuestra sala, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo, los 15 minutos. Bueno, método, me encanta esto de la confianza, el reconocer que, bueno, que realmente la fundación tiene que tener este sentido de confianza y luego también este respeto, este invitar a la diversidad, que a veces no es tan fácil. Luego, el dilema de cómo hacer que la gente, bueno, salga y dé la cara, inspirar a lo mejor a las personas que a lo mejor nos salen y que no dan la cara, pero tampoco decirles qué tienen que hacer. Luego me encanta esto de la diferencia entre empezar
la conversación con los que necesitan y los necesitados, sino realmente con los activos, con lo que se tiene. Y bueno, sí, siempre hay necesidades. Y finalmente el tema de los grupos informales que a lo mejor no tienen un grupo específico, esto es fundamental. ¿Cómo podemos hacer que participen, especialmente si trabajamos en un país o que estamos muy lejos? Es decir, que hay mucho. En vez de que otros grupos repitan lo que ya nos ha dicho Roxa, vamos a agradecerles lo que ya nos ha dicho. Vamos a pasar a Rosemary. Rosemary, del Reino Unido. Bien, tú y yo hemos trabajado juntos en el pasado. Algunas reflexiones de nuestro grupo. La verdad es que hemos tenido la suerte de trabajar con algunos de los compañeros con los que estamos aquí en Holanda y en Inglaterra en un contexto real, ¿verdad? En primer lugar, ha sido muy importante el hecho de salir a buscar a las personas, porque las personas no van a venir necesariamente a buscarte a ti. Otro tema que surgió es lo reacio que a veces son los directores de la fundación a la hora de buscar otro enfoque y cómo podemos convencer a veces a nuestros patronos, ¿no? Que a veces son un poco contrarios al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de esto dentro de una historia que luego os mencionaré, pero vamos, muchas gracias. Gracias, Rosemary. Una fantástica pionera también de esta manera de trabajar. Me encanta que me cuentes. ¿Quieres comentar algo tú, Dean, de tu experiencia? No puedes conectar el micro. Sí, está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Creo que las conversaciones comunitarias son una parte fundamental de hacer esto visible y de hacer visible lo invisible. Esa parte de transmitir el valor de salir y estar en diálogo, entrar en un diálogo con tus donantes, los filántropos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso en el sentido de, pues no sé, alguna historia de éxito donde habéis estado trabajando con una estructura gubernamental que a lo mejor era reacia a trabajar así, pero habéis sido capaces de transmitirles esta manera de trabajar? Porque quizá es muy bueno que la gente pueda escuchar que hay una solución para este problema. ¿Hay alguien que tenga alguna historia para ese tema, Rosemary? De alguna manera te voy a pedir que contestes la pregunta que has hecho. Bueno, igual te dicen que es difícil ser profeta en tu tierra, ¿verdad? Y es difícil decirles a la gente que tienen que hacer las cosas de distinta manera. Bueno, pues es importante, que alguien venga a vuestros consejos a hablar de ese tema y lo pueda transmitir, ¿no? Que hay que cambiar el enfoque. Gracias, Andrew. Sí, nosotros fuimos capaces de convencer a nuestro consejo sobre la necesidad de cambiar el enfoque desde un enfoque estratégico típico a, pues yo que sé, programa de acción de 2 años tal, a decidir, vale, no vamos a poder redactar un plan estratégico determinado, sino que íbamos de alguna manera a trabajar, pues de una manera más flexible y vamos a ir adaptándonos según procedíamos, una manera de proceder más en vivo, ¿no? Y esta manera de trabajar es muy útil, por lo menos lo ha sido en nuestro caso.
Gracias, Andrew. La verdad es que si tenéis algunos puntos de referencia, pues seguro que a la gente le encanta que los contéis. Yo conozco el Living Lab, pero a lo mejor otros no. Gracias, Daniel. Yo estaba trabajando con el grupo de que tenemos alguna resistencia en la ONG con la que estoy trabajando en Alicante, Arquitectos Sin Fronteras, porque estamos utilizando la metodología ABCD y estamos, bueno, descubriendo recursos en los vecindarios en Alicante y conectarlos con los problemas que se han pedido que se solucionen. Entonces, al final, los voluntarios y los beneficiarios son los mismos. Y cuando lo hemos puesto en los papeles para justificarlo, la ONG nos dice que estamos duplicando el trabajo. Y bueno, está siendo muy interesante. Bueno, realmente la información, cuando estás trabajando con gente en esta metodología, a veces hay que crear un espacio dedicado para que puedan empezarse a, bueno, volver a imaginar cuál es su papel y lo reimaginen a través de estas lentes del ABCD, porque hay todo tipo de suposiciones que de alguna manera está tan alejado de esta manera de pensar. Bueno, pues tenemos que, bueno, intentar entenderlo. A veces decimos que las comunidades son, de alguna manera, son donantes que escuchan y están intentando encontrar a aquellos que encajan con sus activos. Bueno, pues aquí estamos pensando en que las cosas pasen de arriba abajo y no de abajo arriba. Y algo en tu historia me sugiere que lo que estáis haciendo es, de alguna manera, enseñando a los donantes cómo tienen que tratar a la comunidad, lo cual nunca es fácil. ¿Alguien más quiere añadir algo a esta lista tan fantástica que estamos creando? De estos desafíos, dilemas y que nos parecen, bueno, Camille. Let me see if I ask you to unmute, does that help? Yep, There we that go. helps. Thank you. So we were Bueno, speaking a little bit about the role which municipalities can play as well. So, like, if they estamos hablando social workers, del papel what does it mean? And Helen was de en Rotterdam, cómo funcionaba. Caroline está trabajando, con lo cual hemos estado hablando de lo importante del mapeo de la comunidad. Porque muchas veces mapeamos los recursos, la gente, y luego nos preguntamos, ¿tenemos que conectar activamente a esas personas? ¿Qué papel tenemos que desempeñar? Porque si los conectamos, es nuestra decisión de a quién vamos a conectar con quién y cuál es el papel correcto. Y a veces no encontramos la respuesta. ¿Puedo hacer una pausa? Porque me parece que es importante. Aquí tenemos un riesgo de perder a la gente, porque a veces la gente viene a esta conversación y no conoce muy bien las metodologías que utilizamos y otras personas ya utilizan las metodologías y tienen una pregunta. Entonces vamos a asegurarnos de que estamos todos un poco al mismo nivel, ¿vale? Lo que Camille nos está contando aquí es un método que se utiliza en el desarrollo comunitario. Son activos que se llama el mapeo de activos, en vez de hacer un análisis normal. Entonces, lo que hacen muchas fundaciones es preguntan
cuáles son las necesidades en un lugar o en una comunidad y luego intentan utilizar el dinero para resolver esos problemas. Nosotros le hemos dado la vuelta y lo que hacemos es animar a el uso del mapeo de activos, que es otra manera de decir, hacer visible lo invisible, es decir, qué existe en las comunidades. Y Camille hace aquí una pregunta muy importante. ¿Quién tiene que hacer eso? Si la razón por la que hacemos el asset mapping es permitir a la gente que vive en las comunidades entender el valor que tienen a su alrededor, bueno, pues la contestación, Camille, es que la fundación no tiene que hacer este mapeo, tiene que dar las condiciones para que la gente que vive allí puedan hacer ese mapeo de activos. Y a lo mejor eso implica, pues, emplear un animador comunitario que sepa cómo puede ayudar a la comunidad, por ejemplo. Cuando trabajas en comunidades que están muy desconectadas, que a lo mejor viven en una zona alejadas unas de otras o después de un desastre natural. Es decir, entrar en un nivel adecuado en la intervención. No vamos a decir, tenemos que hacer esto de la manera exacta del desarrollo comunitario basado en activos. Está muy bien, pero si nadie nos sigue no tiene sentido. Entonces, a veces hay que llegar a un punto intermedio, por ejemplo. Veamos lo que hace Nick Mast o lo que hace la gente LSA en Holanda y también tenemos a Helen, la Fundación VIA, y ellos pueden contaroslo. Básicamente lo que están pensando hacer es cómo podemos conseguir un buen equilibrio, utilizar un buen desarrollo comunitario para tener, bueno, una situación en la que las comunidades puedan hacer las cosas por sí mismas, de tal manera que como fundación podamos realmente ayudar a los artistas comunitarios. Entonces, bueno, pues si nosotros, por ejemplo, decimos no vamos a dar financiación a un proyecto, o sea, que no sepamos exactamente a quién tenéis a nivel local y vamos a lo mejor a contratar a un community builder para que os ayude durante, no sé, un periodo, unos meses, un año, para que sea el que haga el trabajo, para que descubra, interconecte y luego ya nos sentaremos con vosotros y pasaremos a la siguiente fase de la financiación. Os garantizo, es lo que decía antes Alejandro. Es como el Living Lab. Lo que haces es pasar de una estrategia enorme a una estrategia más profunda, pero más pequeña, con una participación genuinamente democrática. Pero bueno, Camille sabe perfectamente que es importante hacer ese mapeo y hay que buscar el equilibrio. Bueno, buen comentario, gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo más antes de que pueda pasar a la siguiente parte de la presentación, donde podemos luego contestar las preguntas que haya? ¿O hay algo que os parece que todavía no hemos comentado y que es importante que toquemos en este punto, en este momento? No. ¿No? Bueno, parece que hemos tocado un poquito todo. Vale. Pues voy a compartir con vosotros brevemente y si alguno quiere que pare, por favor, levantar la mano y estaré encantado de contestar vuestra pregunta o comentario. Pero ahora lo que quiero es hablaros un poco de, bueno, el lunes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos en marcha? ¿Y cómo lo hacemos de forma sensata y que tenga en cuenta, bueno, pues los problemas diversos que puedan surgir, pero también la diversidad? ¿Cómo podemos alinear nuestros sistemas
para que trabajen de esta manera, sobre todo cuando la manera de trabajar anteriormente era tan diferente? Bueno, pues son preguntas muy importantes y me parece, bueno, en estas 2 primeras horas estamos empezando a hablar de este tema y espero que con ello, bueno, pues os, dé información y luego os podáis poner en contacto con muchos de los que están en esta reunión, que seguro que están encantados de tener un café virtual con vosotros para contar lo que están haciendo, lo que están aprendiendo, estos los problemas que hemos tenido y esto es lo que nos ha animado. Y no hay mejor manera que aprender que así, con el intercambio de experiencias de unos a otros. Pero bueno, vamos a empezar hablando de metodología, cómo se hace. En los próximos minutos no os puedo enseñar todos los métodos de ABCD, pero bueno, voy a intentar empezar con algo. Vamos a hablar del asset mapping, el mapeo de activos, que es un término con el que hay que tener cuidado porque, como bien sabéis, el mapa no se refiere al territorio. Cuando vas a una comunidad viva, a un vecindario, lo primero que se pone a prueba son tus suposiciones, porque empiezas a encontrar todo tipo de respuestas nuevas, complejidades que no aparecen en un mapa, desde luego. Pero esta idea de mapeo de activos, bueno, es llegar con una curiosidad auténtica, y eso nos ha dicho Rose. Tenemos que estar dispuestos a ir ahí, a conocer. Muchos municipios están haciendo ese trabajo. Yo recuerdo que hace años estuve trabajando con Two Sport Canada, que es una fundación dedicada al deporte en Canadá, y tenían una misión muy interesante que era reducir el uso de medicamentos ilícitos, es decir, dopaje en el deporte, pero también querían la inclusión de todo tipo de gente y todo tipo de diversidad de personas en el deporte en Canadá. Estuve en 2009 2 días en Ottawa y me reuní con 33 de las principales asociaciones, pues, de rugby, baloncesto, etcétera, etcétera. Y al final de esos 2 o 3 días decidimos que el deporte es fundamental como activo comunitario, pero al final se ha convertido en algo muy elitista. Entonces se preguntaban cómo esta Fundación Deportiva de Canadá podía devolver este espíritu del deporte a la vida comunitaria. Y se fueron a la Community Foundation de Canadá, que es una asociación que se encarga de las fundaciones de Canadá, y trabajamos con 4 fundaciones y 4 municipios para intentar cambiar un poco esta situación nacional sobre los deportes en Canadá y recordar a los niños que el deporte no solamente se trata de ser el mejor, sino se trata de participar en la comunidad. Y ellos utilizaron varios métodos. Utilizaron conversaciones comunitarias. Dijeron, vamos a llamar a los vecinos, las comunidades de este municipio. Vamos a reunirlos, que utilicen los Living Labs, lo que decía Alejandro. Así que el municipio y la fundación se pusieron en contacto con 2 barrios y les dijeron, podemos trabajar con vosotros 1 año y medio, os vamos a enseñar cómo hacer el desarrollo comunitario basado en activos. Se pusieron en contacto con las organizaciones deportivas. Hay miembros en esos barrios y empezaron a hacer este mapeo de activos. Y básicamente es irte, ¿os acordáis esta imagen de esta figura entrelazada? Bueno, se fueron, hicieron reuniones comunitarias, fueron a la gente donde la gente fueron a sitios donde la gente se reunían y empezaron a identificar a esos activos y qué quería hacer la gente con esos activos. Esa es una metodología, pero la otra es lo que llamamos es la conversación de aprendizaje, o lo que llamamos una campaña de escucha,
donde básicamente salimos y encontramos a la gente en los vecindarios locales que están interesantes en contarte tu historia, sus prioridades, qué les interesa, qué quieren conseguir para su barrio, su comunidad, y no solamente una lista de la compra de lo que se necesita, pero es muy interesante cuando le dices a la gente algo como, hola Bárbara, si 3 de tus vecinos te quisieran ayudar, ¿qué te gustaría hacer con ellos? Pues es alucinante encontrar que mucha gente tiene una respuesta a esa pregunta y también te pueden contestar si les preguntas qué cosas malas tiene este barrio. Y normalmente suele ser el comportamiento de los jóvenes, problemas de parking, cacas de perro y un par de más, de problemas más. También la soledad, sabemos de la Fundación de Vancouver, que el Instituto de la Soledad en las comunidades, la verdad es que es fantástico a la hora de resolver problemas económicos y otros muchos, pero es alucinante cuando entras en el contexto granular, lo que realmente le importa a la gente y están dispuestos a actuar, aparte de lo que piensan, y lo encuentras teniendo estas conversaciones de escucha. Entonces, volviendo a la historia de Masi, el que los constructores vayan a las comunidades y escuchen a la gente y están escuchando que les cuenten no solamente problemas, sino también posibilidades. ¿Dónde está la energía? ¿Qué les importa a la gente? Porque si empiezas con lo que le importa realmente a la gente para hacer algo, pues contestas la pregunta que hemos hecho antes, ¿cómo consigues que la gente participe? Y es difícil que la gente participe con agendas predefinidas. Nosotros somos constructores y ellos tienen que aceptar lo nuestro. Bueno, pues a veces sí, a veces lo vas a hacer bien, pero otras no. Pero cuando la gente te dice qué es lo que están dispuestos a hacer, pues esta es mejor estrategia si lo que quieres es apoyar a la gente para que sean los líderes del cambio. Pensemos en Rotterdam, lo que ha pasado en 600 grupos de vecinos. Hay, perdón por mi acento, pero estoy muy inspirado por lo que está haciendo en Rotterdam, porque aquí vemos fundaciones que están trabajando con municipios, con ONGs y todos están encargándose de que los residentes sientan que ellos son los que dirigen la iniciativa. Y claro, aquí hay un problema. Si yo soy un policía y defino como problema la seguridad, pues entonces, ¿quiénes son los actores fundamentales? Si yo soy residente local y yo defino el bienestar y la conexión, entonces la comunidad es lo principal, pero conectando de forma más eficaz a la comunidad consigues también la seguridad. Entonces, lo que me encanta de las fundaciones, habéis mencionado también los municipios y quiero darles el mérito que se merecen, pero quiero volver a una cosa que ha dicho James al principio porque me ha parecido muy interesante. Creo que las fundaciones comunitarias son una situación mucho mejor que muchos amigos a nivel local o a nivel federal o gubernamental, porque son tan restringidas en cuanto a lo que tienen que hacer y cómo utilizar sus fondos. La fundación comunitaria, las oportunidades más remotas que tiene una comunidad para tener una conversación no gubernamental, no política sobre sus prioridades, para mí, la verdad es que las fundaciones comunitarias tienen una gran oferta y aquí quiero compartir una historia y luego volvemos a las diapositivas antes de irnos a grupos. Es de la Fundación Comunitaria de Nebraska y quiero decir y reconocer el mérito de El Azar en Holanda, porque la verdad es que aquí han trabajado también mucho para que la comunidad fuera el foco, pero la comunidad
de la Fundación Comunitaria de Nebraska es fantástica. Os recomiendo que os metáis en su página web y os enteréis mejor, pero la Community Foundation de Nebraska hace 20 años decidieron utilizar el desarrollo comunitario basado en activos como su lente para pensar en el trabajo que van a hacer, y está dirigida por una persona muy inspirador que se llama Jeff George, una persona muy humilde. Es economista, un economista con un gran don. Entonces, hace 20 años Jeff estaba, bueno, Nebraska ya sabéis que es un estado enorme en los Estados Unidos, pero no tiene una gran población y es muy diversa en cuanto a zona rural, urbana, y hizo lo que muchos economistas harían en aquel momento, un análisis del futuro económico de las ciudades, pueblos de Nebraska. Identificó dos cosas como resultado de ese análisis. Lo primero, si estos pueblos, ciudades, las zonas rurales, urbanas, seguían haciendo lo que estaban haciendo, iban a acabar con el Estado, iban a acabar financiando a los jóvenes para que se fueran a otra universidad fuera del Estado, se casaran fuera del Estado, se quedaran fuera del Estado. Entonces, bueno, realmente los que más salían de Nebraska hace 20 años eran sus jóvenes. Y la primera vez que les pusieron ese espejo delante de sus ojos fue cuando se lo puso delante la Fundación de Nebraska, porque nadie pensaba en estos términos. El futuro de nuestros lugares pequeños, de nuestros pueblos, estaban pensando en temas muy importantes, en la economía, en el bienestar de los jóvenes, pero estaban tratando todos estos problemas en silos, porque así es como se hacen las instituciones. Entonces, la Fundación Comunitaria de Nebraska fueron los primeros en darse cuenta de cómo estaban las comunidades realmente. Y Jeff, que es una persona súper pragmática, cuando le hablé de eso, me dijo, bueno, pues me pareció súper obvio que si teníamos comunidad en nuestro título, nos tenía que importar las comunidades en nuestro trabajo. Y me dijo un poco en broma, me llama la atención el número de fundaciones comunitarias que realmente no trabajan con su comunidad. A lo mejor financian, no sé, al tercer cheloísta de la orquesta, pero no están preocupados ni del pueblo ni de la comunidad. Y el equipo de Jeff y él empezaron, gracias a esto, a tener una nueva conversación con la gente de Nebraska. Lo primero que hicieron fue leer los obituarios de los periódicos. Lo que dicen normalmente, Cormac fue un hombre estupendo, y le hicieron un obituario en vivo. Le dijeron, para 2050, si siguen haciendo lo que están haciendo los pueblos y las zonas urbanas, van a estar muertas, despobladas de jóvenes. ¿Qué queréis hacer sobre esto y cómo podemos ser útiles? Entonces empezaron una nueva conversación, y desde luego no hay nada que te ponga más las pilas que una cosa así. Y bueno, muchos no sabían cómo hacer. Y entonces la comunidad, la fundación comunitaria dijo, bueno, pues a ver si os podemos ayudar. ¿Qué tal si os damos, por ejemplo, una financiación para vuestro pueblo? Él, por ejemplo, le decía cosas a los líderes de los pueblos, como por ejemplo, ¿qué pasa si tienes 3 hijos en tu familia y te imaginas que tienes 4 hijos en vez de 3 y el cuarto es
tu pueblo. Entonces, si puedes coger un cuarto del dinero que inviertes en tus hijos y lo pones en tu localidad, potencialmente puedes crear oportunidades para que tus otros 3 hijos se queden aquí, para que puedan tener futuro aquí, para que puedan tener una nueva economía aquí. Y eso es exactamente lo que estamos viendo que está pasando ahora en Nebraska. Se dieron cuenta de que para hacerlo así, como tener, bueno, financiaciones estatales, el gobierno dio ayudas fiscales, etcétera, para que los pueblos y las ciudades pudieran reinvertir localmente. Y como Mi'kmaq y otros están haciendo en el Reino Unido, y estamos viendo también que está haciendo el ESAR, están empezando a crear, a contratar estos community builders que están de alguna manera empezando este tipo de conversaciones en sus comunidades, porque se dieron cuenta, y creo que Helen, tú también te estás dando cuenta de esto en tu trabajo y quizás quieres compartirlo con nosotros, se están dando cuenta que las fundaciones son realmente muy poderosos a la hora de reunir. Y estas conversaciones no se pueden conseguir si no reunimos a la gente para decirles qué queréis hacer sobre esto, sobre la economía, sobre la ecología. Y no sé, Helen, si quieres decir algo sobre ese tema, porque creo que acabáis de empezar, pero me entusiasma lo que estáis haciendo. Sí, gracias. Bueno, yo tengo que decir que sí. Estamos intentando, llegar ahí, estamos en esa conversación. Estamos viendo el papel que pueden desempeñar las fundaciones comunitarias a la hora de, activar este tipo de conversaciones, iniciativas locales. Con la guerra en Ucrania estamos viendo también los centros comunitarios como lugares que pueden apoyar esa actividad ciudadana y apoyar a los ucranianos. Es decir, hay distintas avenidas para llegar ahí que estamos explorando. Desde luego, muchas gracias, Helen. Y es muy interesante, pensando una vez más esto, teniendo en cuenta el contexto tan diverso en el que estáis trabajando, en el que vais a trabajar, en esta policrisis que es nuestro futuro. Es fascinante pensar cómo una fundación comunitaria puede ser precipitador, puede ser animador. Y la verdad, la fundación de Nebraska le llaman el Vive tu sueño y conecta el interruptor de tu sueño. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Y cómo os podemos ayudar económicamente, pero también en cuanto a capacidad? ¿Cómo podemos ayudaros a conseguirlo? Y me encanta porque de alguna manera lleva la conversación más allá de los proyectos y los hace que sean cambios culturales con un significado importante. Vamos a hacer enseguida una conversación en grupo, pero una de las maneras en las que pienso que las comunidades pueden trabajar, porque a menudo cuando pensamos en nuestras instituciones o hospitales, por ejemplo, los hospitales son para sanar, para dar intervenciones en el campo de la salud, pero no sé si pensamos a veces en las comunidades como que tienen funciones. Entonces, en nuestro trabajo hemos identificado 7 funciones fundamentales que pensamos que desempeñan las comunidades y funciones que a menudo no saben las comunidades que tienen. Y una vez más, las solapo. Pero voy a repasar rápidamente esas funciones. Seguro que las reconocéis. Seguro reconocéis que las comunidades son clave en este campo. Por ejemplo, la isla de Egg en la costa escocesa, pues han tenido que crear
una fuente energética alternativa porque les habían cortado, no tenían suministro eléctrico y lo han hecho gracias a energía eólica. Y esto no podrían haber hecho sin financiación. Bueno, pues esto les ha permitido, bueno, mejorar todo el tema ecológico y permitir a la gente permanecer en la isla. También en Irlanda, Westport, que es un sitio muy pequeño donde hay muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes. Una de las iniciativas que están viendo en Westport le llaman la flota de vehículos eléctricos. Es una flota de vehículos que van a estar disponibles, en la comunidad para que la gente no tenga que tener un coche propio. Bueno, pues esa es una respuesta a problemas de transporte ecológicos, de salud y económicos. Es increíble. No es una solución que saldría si no viniera de las comunidades, si no viniera de las bases. Y bueno, sí, obviamente las fundaciones les ayudan para llevar a cabo estas actividades. Está claro que los smartphones son fundamentales. Pero, por ejemplo, la comida. Más que nunca en los últimos años nos estamos dando cuenta que esto de los problemas de alimentación están ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, la escasez de alimentos después del Brexit. Estamos viendo todo lo que ha pasado también el canal de Suez, etcétera. Es decir, que estamos viendo cómo la gente está pensando en ver cómo resuelven el problema alimentario, pues no sé. Y bueno, y no sé si esto lo podemos comparar con criar un niño, pero si se puede comparar con criar un niño, ¿qué hacemos para criar una ciudad o nuestro pueblo, no? Porque pensamos mucho en cómo criar a nuestros hijos, pero realmente pensamos en cómo criar nuestras comunidades. Bueno, pues tenemos que pensar de alguna manera en la comunidad como un organismo. Pensamos mucho en la web, ¿verdad? Pero ¿por qué la web es mundial? Pero ahora, ¿cómo podemos utilizar nuestra influencia como fundaciones para precipitar estas respuestas locales? Pero, ¿cómo vamos a permitir esas respuestas hiperlocales para que de alguna manera se conecten entre ellas y se inspiren? No queremos tener algo aislado, ¿no? Queremos de alguna manera hacer que los que están trabajando, bueno, pues se conecten con los que están en la comunidad y bueno, es como tener, no sé, unas relaciones, porque me parece que las fundaciones comunitarias son los auténticos conectores y creo que esto que se ha hablado de la confianza es fundamental porque este trabajo solamente se produce si hay confianza. ¿Y a quién voy a confiar más que a una fundación comunitaria que realmente no tiene intereses, que tiene la posibilidad de abrir esas conversaciones y que me hace sentir que yo puedo estar también llevando el volante? Y voy a abrir un poco aquí el debate. Lo que me pregunto es, no sé, podemos ahora hacer otra sesión de grupo de 10 minutos y compartir entre nosotros esta conversación. ¿A quién nos puede llegar? ¿Y qué nos gustaría conseguir si pudiéramos poner esto en marcha? Así que, Jorge, por favor, si os parece, vuelves a abrir la sala. Si os unís a la misma sala a la que habéis estado, ahora va a ser solo 10 minutos. Y luego volveremos y daremos un poco unas últimas palabras para cerrar esta sesión. So the whole idea of this conversation, as James said, is to open up a possibility conversation, give you a Bueno, pues el objetivo de hoy ha sido daros un poco una idea de lo que es posible, de
si este desarrollo comunitario basado en activos puede ser útil o no para vosotros. Hemos llegado un poco al final de esta reunión y bueno, como queremos respetar un poco el tiempo, os voy a pedir si podéis poner en el chat un poco las posibilidades que veis vosotros para seguir con este tema. Si no encontráis ninguno, pues no hay problema. Simplemente queremos saber si realmente esta conversación, bueno, pues tiene sentido y si, bueno, puede resultaros útil el ABCD. Tenemos, obviamente, muchos métodos, pero no podemos presentarlo aquí. Así que simplemente si podéis poner en el chat, en el idioma que queráis, si realmente os parece que el desarrollo comunitario basado en activos os puede resultar útil. Thanks, Rosemary. Thank you, Alba. Makes sense. James. Gracias, James, Helen. Desgraciadamente no hemos tenido tiempo para hablar de la banca y de la economía circular, pero bueno, a lo mejor en el futuro tenemos posibilidad de hacerlo. Gracias, Javier. Obviamente, el ABCD no es la panacea. Hay otras muchísimas cosas que son fundamentales y hay que considerar también el trabajar con ellas, además del ABCD. Y pueden ser tan importante como ella. Y después de ver todos estos comentarios que son muy inspiradores, pues simplemente os quiero dar las gracias. Ha sido un placer el estar con vosotros y ahora le voy a dar la palabra a James. Muchísimas gracias a vosotros también por estar aquí. Muchas gracias, Cormac. Gracias a todos por haberos unido. Un par de cosas. Quiero darle la palabra a Helen Landa para que hable un poquito de la oportunidad que da la Fundación VIA a la hora de poner a la práctica el alfabeto comunitario, el ABCD, como lo llamamos, ¿verdad? Así que le voy a pasar enseguida la palabra a Helen. Pero en cuanto a esta conversación, la verdad es que queremos continuarla con vosotros y con otros, el movimiento de las fundaciones comunitarias. Así que vamos a hacer una evaluación. Pues vamos a hacer una encuesta muy breve después de esta reunión. Y os vamos a pedir que nos deis una crítica constructiva, cómo os gustaría que este tipo de conversación fuera, de tal manera que fuera más valioso para vosotros y que el compartir estas experiencias fuera lo más útil posible para todos. Porque al final es hacer visible lo invisible que existe en el campo de las fundaciones comunitarias. Eso es lo que quiero conseguir de esa reunión. Así que, Helen, no sé si quieres decir algo sobre la oportunidad que ofrece VIA Foundation. Muchas gracias, James. Bien, como ha dicho James, tenemos un programa que se llama Alfabeto Comunitario, que es un programa de intercambio entre iguales y nos centramos en esta metodología ABCD y lo hacemos con Cormac. Muchas gracias, Cormac. Es un programa de 20 personas que vienen de distintos países que están interesados en explorar enfoques de desarrollo comunitario basados en activos para conectar grupos diversos en sus comunidades. Tenemos
no abierto hasta finales de marzo, que es para miembros de fundaciones comunitarias u otras organizaciones que hacen este tipo de trabajo. Es un programa de construcción de capacidades de año y medio. Y si estáis interesados, os podéis poner en contacto con James. O mejor aún, voy a poner un link, un enlace en el chat sobre nuestra página web. Y si estáis interesados, me encantaría contaros la oportunidad. Podemos organizar una llamada. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias, James, y sobre todo a Cormac. Ha sido fantástico. Gracias, Helen. Sí, por favor, pon el enlace, pero en cualquier caso, también hay un link en nuestra página web, pero es finales de este mes, la fecha límite para solicitar participar en ese programa. Pues muchas gracias, Cormac. Ha sido muy inspiradora esta reunión.